Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Quienes me escucharon en el programa de radio sabrán que estoy profundamente molesto por las declaraciones de Carlos Fernández de Cosío, este personaje del régimen cubano que ustedes tienen en pantalla. Carlos Fernández de Cosío dijo ayer, frente, por cierto, a la embajadora de Cuba aquí en Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos es el que está estimulando a que los cubanos vengan y que Cuba les pide abiertamente al gobierno de los Estados Unidos que cumpla los acuerdos migratorios y que no privilegie a ningún cubano que llegue a la frontera, que deporte a todos los cubanos que lleguen a la frontera. Así como están oyendo. Buenas tardes a todos los que se van uniendo a esta hora. Por favor, vamos compartiendo porque es importante lo que voy a comentarles. Bueno, ¿qué está diciendo el régimen cubano? Vamos a escuchar. La delegación reiteró la disposición de Cuba a cumplir con los compromisos establecidos y expresó preocupación por las medidas de estímulo a la migración irregular que se mantienen vigentes por decisión política del gobierno estadounidense. Bueno, el régimen cubano, ¿qué dijo el régimen cubano? El régimen cubano dijo que el gobierno de los Estados Unidos es el que está promoviendo que los cubanos vengan acá a la frontera y pidió, les decía abiertamente, aquí les tengo este artículo que se lo recomiendo muchísimo, de Diario de Cuba. La Habana pide a Estados Unidos deportar a los migrantes cubanos irregulares que buscan entrar a ese país. Según dice el gobierno del régimen cubano, el gobierno de los Estados Unidos admite proporcionalmente a muchos más migrantes irregulares de Cuba que de otros países. Vamos a ir desmontando todas estas mentiras una a una. En primer lugar, eso es mentira. Es una gran mentira, otra más del régimen cubano. Es una mentira y que queda demostrada muy fácilmente. ¿Quiénes son las personas que más citas de CBP One reciben? Venezolanos en primer lugar, haitianos y mexicanos. ¿Están los cubanos ahí? No. Los cubanos reciben un tratamiento especial cuando llegan a la frontera de los Estados Unidos. Mentira. Es mentira. Los cubanos, igualito que los haitianos, igualito que la gente del resto de América Latina, tienen que pedir asilo a través de la aplicación CBP One y luego hacer todo su proceso igual que los demás países. Voy a seguir con las mentiras de este descarado porque los vamos a ir desmintiendo uno a una las cosas que está diciendo. Este hombre que está pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que deporte a todos los cubanos que llegan a la frontera, Carlos Fernández de Cosío, espérate que te voy a poner la cara para que lo identifiques bien. Míralo aquí. Carlos Fernández de Cosío. Este tipo que ustedes ven aquí, porque no se puede uno referir a él de otra forma que no sea esa, es un tipo que está pidiendo que deporten a todos los cubanos que hay aquí en Estados Unidos. Tiene a toda su familia aquí en Estados Unidos. Este que ves dándose golpes en el pecho, hablando de la revolución, el socialismo y de que somos Fidel y continuidad y que estamos contra los Estados Unidos, etcétera, tiene a su hijo viviendo aquí en los Estados Unidos, a toda su familia, sus hermanos viven aquí en los Estados Unidos, todos viven aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué él quiere que deporten a los cubanos que llegan a la frontera? ¿Por qué él quiere que no tengan la posibilidad que tuvo su familia de acogerse a la ley de ajuste cubano? ¿Por qué? Bueno, pues porque él, en su puesto de viceministro, privilegiado, vive como millonario, como viven todos ellos, mientras su familia vive segura aquí en Estados Unidos, toda su familia. Mientras tanto que le dice a los americanos, deporten a todos esos cubanos que llegan a la frontera. Ese es Carlos Fernández de Cosío. Y me tienes bloqueado en Twitter, no me importa. Voy a seguir diciendo lo descarado que eres. Lo descarado que son todos. Sigo con Carlos Fernández de Cosío, este sinvergüenza. Según dice Carlos Fernández de Cosío, Estados Unidos admite proporcionalmente a más migrantes irregulares de Cuba que de otros países, lo cual supone un estímulo para quienes quieran emigrar. Ya dije que es mentira. Al aceptar a la mayoría de los que llegan incumplen los acuerdos bilaterales. Los únicos que incumplen los acuerdos bilaterales es el régimen cubano. Régimen
que ha organizado junto con sus amiguitos de Nicaragua y de Venezuela la oleada masiva de migración que hay para presionar a la administración Biden. Eso es lo que está pasando. Dice la Negra Ibarra, esos son los que nos piden resistir y son los que pasan los que mejor pasan los años de su vida sin preocupaciones, disfrutando del sudor del pueblo, tal cual. Y su familia aquí, en los Estados Unidos. ¿Por qué el hijo no vive con él allí en La Habana? Que se vayan a vivir allí, dale, a resistir con creatividad. Hazme el favor. La cara tan dura. Entonces, sigo por acá. Dice el ministro que hay otros incentivos específicos, el viceministro de Estados Unidos, para los migrantes cubanos. Oh, misterio divino. ¿A quién creen que hace referencia? A la ley de ajuste cubano. Sí, también el régimen cubano contra la ley de ajuste cubano. Él dice que no, que hay que eliminar, que hay que derogar la ley de ajuste cubano, porque eso los lleva a ellos, a los cubanos, a emigrar. No, señor Carlos Fernández de Cosío, lo que lleva a los cubanos a emigrar es el desastre de tu gobierno, es el desastre de que tú y toda la caterva de incompetentes como tú tienen ese país hundido en la miseria. Esos son los que llevan a los cubanos a emigrar. Si no, pregúntale a tu hijo y pregúntale a tus hermanos, a tu familia, que todos viven aquí en Estados Unidos. Cara dura. Hay que decirlo así. Hay que decirlo así abiertamente. Que se quiera poner bravo, que se ponga bravo. Carlos Fernández de Cosío, que la emprende contra la ley de ajuste cubano, también dice, y aquí es donde está la clave de todo. Escuchen esto, porque aquí es donde está la clave de todo, se los vengo diciendo hace semanas. Dice Carlos Fernández de Cosío que, como Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, eso hace que los cubanos emigren. Porque, claro, están pasando mucho trabajo por la lista de países patrocinadores. Por favor, no sean tan caraduras. Están pasando trabajo porque tienen un ministro Gil de Economía que ha destruido ese país. Porque ustedes, en medio de una pandemia, hicieron una reforma de corte neoliberal, Díaz-Canel, porque eso es lo que hicieron, una reforma de corte neoliberal que dejaron a los pobres cada vez más pobres y a ustedes cada vez más ricos. Por eso está Cuba como está. No por ninguna lista de países terroristas. Y no obstante a eso, la lista, pertenecen a la lista por sus vínculos con Hamas, por sus vínculos con el ELN, por sus vínculos con todos los movimientos antiamericanos y terroristas que hay. Ustedes están ahí metidos. Están las fotos de ustedes con Hamas hace poco. Independientemente del terror que desatan contra el propio pueblo cubano. Si tuvieran un ápice de vergüenza, hablarían a favor de los cubanos donde quiera que estén, porque ese es el trabajo de un gobierno. Claro, ustedes no son un gobierno legítimo, son una dictadura y como tal actúan. Son tan serviles que ponen a los cubanos como fichas de dominó. Mira como le dice, deporta a todos los que llegan a la frontera. El gobierno de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, cuando hablan de sus inmigrantes, hacen todo lo contrario. Piden que les den papeles en este país, que los ayuden a trabajar, que les den más visas de trabajo para que puedan emigrar a este país. El gobierno cubano, la dictadura cubana, hace todo lo contrario, porque eso es una dictadura. Otro tema que miente descaradamente Carlos Fernández de Cosío, dice que Estados Unidos no cumple con los acuerdos migratorios. No cumple con los acuerdos migratorios. Bajo este gobierno se ha dado más de 20,000 visas el año pasado. Este año van a dar más de 20,000 visas. Cuba fue el país que más visas recibió bajo la lotería de visas de la diversidad. Más de 50,000 cubanos han llegado con el paro humanitario. ¿De qué tú estás hablando? Cerca de 500,000 cubanos han llegado a la frontera sur porque ustedes abrieron Nicaragua para que eso pasara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hipocresía barata de este señor que, repito, mientras tiene a toda su familia viviendo aquí en los Estados Unidos, le está pidiendo a la administración Biden que quite la ley de ajuste cubano, que no lo puede hacer, gracias a Dios, y que voten, que deporten a todos los cubanos que llegan por la frontera sur. Ahí tienen, esa es la cara del gobierno cubano. Escúchenlos, ahí están. Esos son los que dicen representar al pueblo cubano, por favor. Hipócrita.
Gracias a todos por la sintonía. No olvide seguirme en las redes sociales. Hoy vengo con eso, con datos, para irle tumbando el discursito a estos caraduras, a estos dictadores descarados. Gracias a todos. No olvide seguirme en todas mis redes. Mario Pentón. Gracias. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pentón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Pentón. Oye, dale, conéctate y comparte.